Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación de Vilma y de las autoridades y profes con los que ya estuvimos charlando un rato. Un gusto para mí estar acá, reencontrarme con alguna gente que hace un montón que no veía. Y lo que combinamos con Vilma hace un tiempo es empezar a hablar algunas cosas de didáctica de la matemática. En particular voy a estar presentando algunos enfoques teóricos sobre una de las líneas de la didáctica de la matemática que se llama el enfoque cognitivo. Entonces, antes de empezar, les voy a contar cómo viene la presentación. Voy a hacer un brevísimo panorama del campo de la didáctica de la matemática hoy en día, porque de paso voy a aprovechar para mostrarles algo de lo que va en una filmina única de qué se van a tratar las otras dos charlas que vean, solo para que tengan así como la panorámica, un mapa de las líneas de didáctica de la matemática, y ahí les voy a mostrar en dónde me voy a insertar ahora, en este rato que tenemos acá. Habiendo hecho ese brevísimo panorama, voy a entrar directamente al enfoque cognitivista o enfoque cognitivo de la didáctica de la matemática. Ese es el plan. Voy a contar elementos teóricos y voy a mostrar ejemplos de todo lo que diga. Y los invito a que me interrumpan, que más que tomarse esto como una conferencia de mi lado, el micrófono intimida, eso sé que va a ser así. Los invito a que pensemos que estamos en una clase. Así que si algo me quieren preguntar entre medio, venga, bienvenido sea, evitaré dormirlos y espero que si hay algo que no entienden entre medio, venga la pregunta, o si quieren conectar algo con otra cosa que saben o lo que sea, bienvenido, de verdad lo digo. O sea, es mucho más interesante que se rompa ese hielo y que podamos hablar un poco a que tengan que escuchar todo y después digan, a ver, ¿podemos poner la filmina 2? Que me quedó una pregunta. ¿Está bien? Esa es la idea entonces. Bien. Brevísimo panorama del campo de la didáctica de la matemática. Como para hacer así un brevísimo rastreo, el inicio de la didáctica de la matemática en la Argentina desde mi óptica, y tal vez algún profe aquí me quiera aportar algo, si comparte o no, fue una de las líneas teóricas en la didáctica, que es la teoría de situaciones didácticas de Guy Brusseau, un francés. El ámbito para el que esta teoría fue traída, digamos, a la Argentina y empezada a adaptar fue el nivel primario. A ver, yo lo estoy tomando nota. A todo el que le interese el PowerPoint se lo ofrezco sin ningún problema, con tal que me mande un mail y me lo pida. La última filmina tiene mi mail, así que con que se anoten eso y en el resto piensen y pregunten, van a estar más cómodos tal vez. Decía que el ámbito en el que esta línea teórica se insertó fue el ámbito de la primaria. Hace tiempo, hace como 40 años. Y hoy en día está la presencia de esa línea en los documentos curriculares, tanto del nivel primario como de la formación de maestros. Eso es lo que hoy en día está. Uno puede preguntarse entonces, habiendo pasado tanto tiempo de esta entrada, de esta línea a la Argentina, ¿qué otros desarrollos hay? ¿Qué otros desarrollos hoy en día hay de la didáctica de la matemática? ¿Cuáles son los alcances que tienen esos otros desarrollos y esta teoría? ¿Qué haríamos para pensar en didáctica de la matemática para otro nivel que no sea el primario, donde la cosa parece estar resuelta? Y digo, al menos en lo teórico, ¿no? No quiero decir que la primaria funcione maravillosamente de ninguna manera, pero hay cosas que mejorar. ¿Y qué pasaría, así como pregunta para empezar a pensar y a que uno se cuestione, qué pasaría si en los documentos curriculares de repente cambiara el enfoque? Y viene que en lugar de utilizar una de las líneas más difundidas, viene otra. Y nos toca empezar a pensar cómo hago para enseñar con otra línea teórica. Entonces, esta es mi breve presentación de cómo fue el inicio en la Argentina. Y entonces, como para empezar a ver un mapa, me gusta esa palabra, un mapa de las líneas teóricas de la didáctica de la matemática, me pregunto si ven atrás. ¿Sí? Qué bueno. La teoría de situaciones, como les contaba,
de lo que se llama la escuela francesa. Es solo una. La escuela francesa tiene otras dos líneas. Una es la teoría antropológica de lo didáctico de Chevalard y otra la ingeniería didáctica. Yo puse ahí un nombre, un autor, que es como el más relevante, es como el que les dio el origen, por decirlo de alguna manera. Cada uno de estos enfoques tiene un montón de gente trabajando ahí, no solo en el exterior, sino en nuestro país. De todo lo que diga, hay gente en nuestro país, creo, que está trabajando de esto sin duda. Entonces, la teoría de situaciones es una de las líneas de la escuela francesa y veamos qué otras cosas hay en didáctica de la matemática. La escuela anglosajona, el enfoque cognitivista, que es sobre el que voy a estar hablando. Dentro de ese enfoque también hay tres líneas: el pensamiento matemático avanzado, la teoría de los campos conceptuales y la teoría APOS o APOE. El enfoque ontosemiótico, que está de moda, es como el desarrollo ahora de los que tiene más acción, más desarrollo actualmente. Educación matemática realista, socioconstructivismo, constructivismo radical, enfoque crítico, epistemología genética, etnomatemática. Se me acabó el lugar, no sé si barrí todo, pero digo, esto empieza a mostrar el mapa. Esa es una descripción que me parece interesante de algunas de las líneas de la didáctica de la matemática hoy en día. Lo que ustedes van a estar viendo en estos tres encuentros, yo voy a estar en este, son esos globitos. Patricia Sadowski seguramente esté hablando de teoría de situaciones y si no se marca justo ahí, seguramente algo de la escuela francesa. Del enfoque cognitivista yo voy a estar presentando cosas de lo que se llama el pensamiento matemático avanzado y la teoría APOS, y Ana Bresa de la educación matemática realista. Eso es lo que ustedes van a vivir en estas tres jornadas separadas en el tiempo que tienen. Hoy arrancamos por el enfoque cognitivista. ¿Está bien? Esa es la panorámica que se les tiene. Y todo lo demás les queda de tarea para el hogar. Nos van a invitar el año que viene a ver qué se aprendieron del resto. Bueno, entramos entonces de lleno a presentar algunos elementos del enfoque cognitivista. Hice un cuadrito, así como inicial, que me permite presentar algunas cosas del enfoque cognitivista que son las que decidí presentar acá. Por un lado, porque me parecen algunas cuestiones básicas que se entienden fácil. Sé que tengo alumnos acá de primero al cuarto año, así que creo que vamos a andar bien por ahí. Ven los grandes bloquecitos celestes, registros de representación semiótica. Ahí dentro una noción de asignar significado y de extraer significado. Otro de ellos, imagen conceptual, y ahí dentro un bloquecito que se llama concepciones espontáneas. Otro bloquecito, definición conceptual. Otro, la teoría que les contaba, que ya les voy a decir de dónde viene esa sigla. Y la noción de encapsulación. Y por debajo de todo esto, el lenguaje matemático. Mi casi última filmina, la anterior a donde tengo el mail que les voy a pasar, voy a intentar marcarles cuál es el énfasis de esta línea cognitivista. Decidí hacerlo al final, cosa que ustedes puedan ver entre medio algo, y entonces cuando en esa filmina de cierre diga, bueno, a ver, el enfoque cognitivista, mira esto, nos podamos entender un poco mejor. Si lo hiciera ahora, los dejo como con la intriga de que no se entienda demasiado de qué es lo que voy a hablar. Entonces, debajo de todo, el lenguaje matemático, que es como un requerimiento nuestro para aprender matemática y para enseñar matemática. Entonces vamos a empezar por ahí. Hablar un cachito del lenguaje matemático y del lenguaje simbólico. En realidad, como lenguaje matemático, uno puede pensar el lenguaje simbólico y la lengua natural, o sea, el castellano con el que hablo, el lenguaje coloquial que uno le dice, aunque en realidad el término correcto sería la lengua natural. Lo coloquial es un registro que tiene que ver con el grado de cercanía entre quienes hablan. O sea, yo hablo coloquialmente si estoy con alguien que es cercano, hablo formalmente si estoy en una conferencia no como esta, que quiero hacerlo coloquial, y hablaría en un registro
vulgar si estoy hablando en otro tipo de ámbitos, en un ámbito como mucho más informal. Entonces, el lenguaje matemático se juega usando la lengua natural y el lenguaje simbólico, nuestros símbolos. Los símbolos se llaman significantes matemáticos, todo lo que nosotros venimos usando desde hace años. El punto es, como para empezar a pensar, que los símbolos solos no bastan ni cerca para tener definido un lenguaje. No basta que tengamos ganchos escritos ahí, si no empezamos a dibujar asterisco, florcita, y pienso que eso es un lenguaje. O sea, a los símbolos les falta algo para transformarse en el lenguaje simbólico. ¿Qué es lo que le falta? Lo que le falta, este tal vez se vea poco, lo que le falta es el significado que tengan esos símbolos. Los símbolos son, como les decía, los significantes. Cuando el significado que el sujeto le asigna a un símbolo, a un significante, es correcto desde el punto de vista de la matemática como ciencia, en ese caso uno está diciendo que el alumno utiliza el lenguaje simbólico. Puede ocurrir, y les voy a mostrar ejemplos, que alguien use los símbolos de la matemática, pero que no le esté asignando el significado que en la matemática se le da a esos símbolos. En ese caso la persona no maneja el lenguaje simbólico, aunque manipula signos, ¿se dan cuenta? Entonces, para tener un lenguaje simbólico no basta tener símbolos, hay que fijarse que el significado que se le asignan sea el correcto desde el punto de vista matemático. Un ejemplo clásico, ¿no? Uno pide hacer X por X y te ponen 2X. O sea, la persona manipula los signos. Sabe que cada vez que tiene que poner X por X va a poner 2X. No que no sabe. Hay algo ahí que sí sabe. Sabe que cuando tiene X por X pone 2X. ¿Se dan cuenta que estoy dándole vuelta a la mirada? No les estoy diciendo que es un error. Estoy diciendo que es un conocimiento. Está bien, no está bien en matemática. Pero no es que el alumno no sabe. Sí sabe. Sabe algo que está mal. La manipulación de signos no tiene el significado. Cuando uno piensa en el significado que uno le asocia, no es el aceptado por la institución matemática, por la matemática. Entonces uno dice, bueno, esta persona no maneja el lenguaje simbólico. ¿Se dan cuenta? Miren este segundo ejemplo. Me encuentro escrito -2 más 3 igual 1, -2 menos 3 igual -5, y podría seguir combinando el más y el menos entre el 2 y el 3, y le pongo todo bien. Digo, está bien, -2 más 3 me da 1, bien, -2 menos 3 me da -5, y se me ocurre preguntarle a la persona que escribió eso, ¿por qué puso eso así? Queriendo que me muestre el significado que le está asociando a los símbolos, ¿está bien? Y lo que me dicen es esto, a ver si puedo señalar con el mouse. A ver. Bien, sigan la flechita, porque voy a intentar señalar con el mouse. Dicen así: menos por más, menos. Entonces resto. Obvio que el resto es más grande menos el más chico. 3 menos 2, 1. Me agarro el número más grande sin el signo, que es el 3, y como adelante tiene un más, al 1 le pongo un más. ¿Me siguieron? Miren lo que pasa en el de al lado. Hacen así: menos por menos, más. Entonces sumo. Obvio que sumo el 2 con el 3. Me da 5. Entre el 2 y el 3, agarro el más grande, sin signos, el 3. Miro el signo que tiene adelante y se lo encajo. Y da menos 5. Y si se lo hacen en los dos casos que falta, les da perfecto. Entonces, uno dice, bueno, los símbolos nos manipulan. Cuando le voy a preguntar el significado que le asocia a los signos, me encuentro que no tienen el significado que la matemática pone. Entonces no podría decir que manejan el lenguaje matemático. ¿Se ven? Ahora, entre estos dos ejemplos hay una diferencia tremenda, para el profesor o futuro profesor. En el primer caso se da cuenta que está mal, y en el segundo ni cerca, si no se le ocurre preguntarle.
¿Lo ven? O sea, solo si va y le pregunta, contame qué hiciste acá, entiende que el significado que le estás asociando o asignando a los símbolos o los significantes no es el matemáticamente aceptado. Eso alerta a los futuros profes y a los ya profes a cómo evaluar, ¿no? Si a uno le importa la comprensión, que hayan entendido qué es lo que están haciendo, hay un primer alerta, que es no te quedes con lo escrito. Lo escrito te puede engañar, porque solo el manejo de los signos, de los símbolos, de los significantes, tendríamos que ver si la gente entiende lo mismo que uno o entiende lo mismo que se entiende en la matemática con esa manipulación de símbolos. ¿Se entiende? Hay una alerta. Uno podría pensar, siempre tendría que tomar orales. Siempre. O si no, bueno, veamos cómo hago, cómo me las rebusco para pedir explicaciones. Y que esas explicaciones pongan de manifiesto esa asignación de significados para ver si se corresponden o no con lo que en matemáticas es correcto o es aceptado. ¿Se entiende? Bueno, entonces esto es un ejemplo del lenguaje matemático. Otra noción de esta línea, que en realidad es una noción, bueno, me voy a ir para atrás, es una noción que inicialmente nace dentro de la escuela francesa, en los registros de representación semiótica. El cambio de marcos de Douady es un concepto que nace en la escuela francesa y que hoy en día uno lo puede considerar más allá de esa escuela, a este nivel de la cuestión cognitiva que hacia el final de la charla espero que se lleven en claro el espíritu de este enfoque cognitivo. La idea básica de los registros de representación es tener en claro que cuando uno tiene un objeto matemático, cualquiera que quieran pensar, la noción de función, de cuadrado, rectángulo, parábola, lo que se les cruce por la cabeza, el objeto matemático que sea, es una abstracción. Punto. O sea, es una abstracción, es algo creado abstracto. Y uno únicamente puede acceder a esa abstracción a través de representaciones de ese objeto. ¿Está bien? Lo que uno encuentra, lo que uno se encuentra cuando hace matemática, cuando uno escribe cosas en matemática, nunca están trabajando con los objetos. Los objetos los tiene en la cabeza. Uno lo que hace es manipular representaciones de ese objeto. Entonces, las representaciones usadas en matemática son la representación numérica, la gráfica, la simbólica y la verbal o coloquial. Les puse ahí lo del coloquial que hablábamos hace un rato. Es decir, cualquier objeto que uno piense va a admitir alguna representación en alguno de estos registros. Si pensamos en la noción de función, podemos pensar en una fórmula, en una tabla numérica, en un gráfico cartesiano y en una descripción verbal de la correspondencia. ¿Está bien? Lo que dice inicialmente Duval es que para lograr la aprehensión del objeto, para lograr la comprensión de ese objeto, mínimo, hay que manejar fluidamente al menos dos registros de representación, o sea, más de uno. Uno no comprende cabalmente un objeto matemático si siempre lo vio desde la ventana de lo simbólico, por darles un ejemplo. ¿Se entiende? O sea, hay que empezar a lograr alguna fluidez en el manejo de estos registros de representación que son como las puertas de entrada, si quieren, a la comprensión del objeto. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí se juegan un montón de cosas. Ahora les voy a empezar a poner algunos ejemplos. Hay algunos circuitos del uso de los registros que vienen privilegiados desde la enseñanza. O sea, seguramente todos nosotros hemos vivido en la formación que nos dan una fórmula, eso sería una representación simbólica, tenemos que hacer una tabla y un gráfico. Y cambiamos de función y nos dan una fórmula, tenemos que hacer la tabla y hacer un gráfico. Y así pasamos de lineal a cuadrática, cuadrática, cúbica, de cúbica, polinómica, exponencial, racional, y así. Y hay como una sobresaturación de un circuito, se dan cuenta de ese circuito, que no le permite la flexibilidad necesaria a esto de los registros.
Sobre eso voy a estar hablando ahora en un momento. Ahora, hay una cosa, una noción medio compleja que también voy a estar intentando presentar. Cuando Duval habla de qué hay que tener para tener un registro de representación, menciona que centralmente hay que tener tres cuestiones. Un conjunto de símbolos identificables, es decir, cosas que a la vista me digan, bueno, esto es de lo gráfico, esto es de lo numérico, esto es de lo simbólico. Yo veo y igual x cuadrado, y igual 1 sobre x cuadrado más y cuadrado, y entiendo que eso tiene una pinta similar. Veo un gráfico de una parábola, de una elipse, de una superficie en R3, y entiendo que eso tiene otros símbolos que lo representan. ¿Se dan cuenta? O sea, hay algo de la vista que me permite entender de qué paquete de símbolos estamos hablando. Entonces, esa es la primera condición que se tiene que dar. Poder identificar a la vista de qué estamos hablando, si son números, si son fórmulas. Dentro de lo numérico podríamos pensar, todo lo que tiene pinta de fracción, cuando lo miro lo reconozco. 1/3 menos 2/3, un entero y un cuarto. Hay ahí una identificación, una representación que identifico visualmente. Distinta de si me ponen 1,23, 0,5, 2,3 periódico. Distinta que si me ponen 4 por 10 a la quinta, 3 por 10 a la menos 8. ¿Se dan cuenta? Hay ahí un formato que es esta identificación de los símbolos. Primera condición. La segunda condición es lo que llama Duval el tratamiento al interior de uno de esos registros, es decir, adentro de lo simbólico, adentro de lo numérico, hay reglas de transformación. En lo simbólico está claro, ¿no? O sea, todas las reglas que tenemos para operar con símbolos son reglas que nos permiten transformar cosas que están en lo simbólico y que lo dejan en lo simbólico. En lo gráfico, supónganse una traslación, una simetría, una rotación, es una transformación que parte de un registro simbólico y que me lo deja en el registro simbólico. Eso es lo que llama tratamiento. Y la tercera, que a mi gusto es la más compleja y tal vez de las más representativas, es la conversión entre representaciones que están dadas en distintos registros, que exigen que si uno tiene una representación de un objeto, supónganse, en el registro simbólico, podamos convertir esa representación en una representación de otro registro. Imaginen una fórmula, pensando en una función, que tenemos que poder pasarla a un gráfico. ¿Se dan cuenta? Yo voy a hacer un ejemplo de eso, porque hay cosas más complicadas ahí atrás de la conversión que quiero que mencionemos y que pensemos. O sea, que quiero mencionar y que quiero que pensemos. Pero bueno, en todo este juego de pensar el objeto versus su representación y tener claro no confundir la representación con el objeto y que los únicos caminos para el objeto se dan, para la comprensión, ¿no? Se dan a través de representaciones, hay un especial énfasis en esto de poder convertir representaciones que vienen dadas en distintos registros. E insisto con esto de lograr como un manejo mucho más flexible de las representaciones dadas en distintos registros para intentar aproximarnos a la comprensión del objeto. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, aprovecho el grafiquito para mencionar otras dos nociones que no nacen de Duval, que nacen de unos autores ingleses que son Toll y Wiener, que son las nociones de asignar y extraer significado. A ver, que el dibujito me sirve para contar la idea. Igual voy a poner un ejemplo que es así como más categórico tal vez. La idea de extraer significado que presentan estos autores, que ahora les van a aparecer escritos en otra de las filminas, para que se lleven por si les interesa buscar algo, es que cada vez que uno tiene algo simbólico, algo en símbolos escrito, eso que está en símbolos me está dando un mensaje en matemática. O sea, nadie escribe símbolos porque sí. Cuando alguien te escribe una frase en símbolos, es que te está tratando o de comunicar una idea, o de contar una propiedad, o sea, te está tratando de decir algo. Entonces, ellos dicen, cuando vos tenés una frase escrita en símbolos, lo que
símbolos, es decir, dicho así caseramente, comprender el mensaje que esos símbolos me están dando. ¿Qué es lo que esos símbolos me están queriendo decir? Ese trabajo cognitivo, ese trabajo de pensar, cuando uno tiene una frase simbólica, ¿cuál es el mensaje, cuál es el significado que me están intentando decir? Es lo que se llama extraer significado. Y la vuelta es la idea de asignar significado. Ahora hay que pensar al revés. Imagínense que ustedes tienen clara una noción, no desde lo simbólico. Tienen claro qué significa porque uno está como profesor contándole, les cuento la idea, a ver si se entiende la idea. Entonces cuento la idea y les hago dibujitos y les pongo ejemplos y yo no formalicé nada, todavía no puse definición. El paso de esa comprensión en la lengua natural a poder plasmar en un escrito simbólico, sea una definición o sea una propiedad, es lo que se llama asignar significado. ¿Se entiende la diferencia? Esta gente pone el énfasis en que son dos operaciones cognitivas diferentes. O sea, cuestan las dos, mucho las dos, y habría que abordar a las dos. O sea, no basta que todo siempre me venga dado en símbolos y me hagas pensar qué es lo que significa eso. Ni que siempre me cuentes y después me pongas a simbolizar. Habría que hacer ahí también un trabajo mucho más flexible que, como ustedes empiezan a dar cuenta, estarían como favoreciendo la conversión entre el registro simbólico y verbal. ¿Queda claro eso que digo? El hecho de poder presentarles algunas de estas nociones me pone en la situación de que las voy a usar, y si les quedaron medio prendidas con alfileres y digo alguna oración que suene raro, me dicen, porque no me cuesta nada volver a presentar algo. ¿Se entiende la idea entonces? Son dos nociones que se juegan entre lo simbólico y lo coloquial, que ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos entonces a los ejemplos. Esto es lo que hace un rato les decía. Hay como un circuito entre los registros de representación privilegiados en general, privilegiados en el sentido de que es lo que más han vivido, no porque tengan un privilegio, que uno más ha transitado. Uno, lo que más en general habrá transitado es, te dan una función en el registro simbólico, hay que hacer una tabla, con eso paso al registro numérico y después me piden graficar, paso al registro gráfico. La pregunta sería, no podemos, si uno se creyó, lo que yo les contaba de Kubal, de la necesidad de flexibilizar el uso de las representaciones en distintos registros, de la necesidad de dejarle de poner privilegio a un camino en particular. No podríamos fácil andar pensando actividades que caminen por otros lados, que partan de lo numérico, que me pidan pasar a lo simbólico, que me pidan dar una respuesta en lenguaje coloquial. ¿No se podría hacer eso fácil? ¿Entienden lo que pregunto? En mi dibujito de recién, este camino simbólico, numérico, gráfico, simbólico, numérico, gráfico es el privilegiado y que marca un camino que no permite otra flexibilidad. Lo que digo es, ¿qué pasa si alguna vez arrancamos con algo en un registro verbal y pedimos una fórmula y de ahí un dato numérico y terminar en una descripción coloquial? O sea, circuitos que empiecen y terminen en lo mismo, por ejemplo. Seguro que se les están ocurriendo un montón de cosas. Parto de un gráfico, pido una tabla, tal vez quiera pedir una fórmula o no, pido una descripción coloquial, o lo que sea. Solo con estar alertas de esta necesidad y de este privilegio que no tiene ninguno, este camino más transitado, uno ya con eso generaría actividades más ricas en ese sentido, en admitir variedad de registros. Y eso se supone que permite una mejor comprensión del objeto, al que no llegó de otra forma, sino a través de sus representaciones. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo. Miremos esto. Esto es hilar un cachitito más fino en este concepto de la conversión que les decía hace un momento, que me parece de los más complejos. Esas tres cosas son sería como el orden
ejemplo anterior. Me dieron la fórmula, me armé la tabla y terminé en un dibujo. ¿Sí? ¿Qué pasa si uno se pregunta con la información que hay en cada uno de estos pasos? Cuando parto de tener la función definida de reales a reales dada por una fórmula y paso a la tabla, la información que condensa la fórmula, ¿es la misma información que condensa la tabla? Ni cerca. La tabla solo pesca 2 puntos de esa recta. ¿Está bien? Mientras que la fórmula tiene en ella a los infinitos. Entonces, en ese paso del f de Rn 2x más 1 a la tabla se perdió información. Información que inicialmente estaba en la fórmula y que la tabla no la tiene. ¿Qué pasa de la tabla a la recta? ¿Cómo ven ahí? Mostrarles a ustedes qué pasa ahí, el circuito hubiera terminado ahí. Me interesa que lo miren para que veamos qué pasa ahí, simplemente. ¿Y qué observan ahí? Tengo la información dada por el gráfico y la información dada por la fórmula. ¿Qué pasó ahí? ¿Se pierde? ¿Qué se pierde? Bueno, yo tendría que haber puesto valores, cosa que se me complicaba totalmente hacer. Imagínense un gráfico digno, ¿no? Eso que está ahí. Imagínense que yo hubiera hecho un gráfico un poco mejor. Habría la misma información, ¿no? O sea, si yo hubiera marcado algo de donde uno pueda recuperar cuál es la expresión simbólica, en esa conversión, donde uno convierte de la representación de la función del registro gráfico al registro simbólico, se conserva la información. Entonces uno empieza a percibir que la conversión es delicada. Cuando uno pierde información, bueno, perdiste cosas, qué sé yo, hay que ver cuánto perdiste. Si con eso que perdiste después podés recuperar el todo o no. Pero se empieza a entender que cuando uno convierte, por ejemplo, de la tabla al gráfico, hay ahí una comprensión de otro estilo. Tengo que entender el comportamiento. ¿Les habrá pasado, si dan clase particular o como alumnos, que uno ha unido locamente las ramas de la hipérbola 1 sobre x en algún momento? Dan algunos valores, díganme que no les pasó y me voy. Han dado algunos valores y en algún momento uno une, ¿no? En la fórmula tenía toda la información. Paso a la tabla, pierdo información. Cuando de la tabla quiero recuperar el gráfico, no tengo la comprensión global del comportamiento de la función y uní como me parece. O uno con una poligonal y una cuadrática. ¿Vieron eso alguna vez? ¿Sí? Bueno, lo que está pasando ahí es un problema con la conversión, justamente, porque requiere este paso donde tengo que agregar información, requiere una comprensión global del objeto. ¿Sí? Bien. Les voy a dar un ejemplo de extraer significado y un ejemplo de asignar significado. Pero les voy a dejar pensar acá 5 minutos para que tengan más valor el ejemplo. Extraer significado. ¿Qué tengo que hacer y qué les voy a pedir? Yo les voy a poner algo en símbolos y les voy a pedir a ustedes que me digan cuál es el mensaje que esos símbolos están ocultando. O sea, ¿qué es lo que los símbolos me están queriendo decir? Ese va a ser mi ejemplo de extraer significado, que se los quiero hacer vivir y después voy a hacer al revés. Voy a poner algo en palabras que se entienda y les voy a pedir que piensen cómo eso uno lo escribiría en símbolos. A ver, símbolos. Yo ni leo. Si yo leyera, escuchen esto, esta es una distinción que me gusta también, una distinción fina que me gusta hacer. Si yo leo de esta forma, y voy a señalar con el mouse, miren mi señalamiento con el mouse. Si yo leo así, para todo C que pertenece a R, existe N que pertenece a N, tal que N es mayor que C. Si yo leo así, no estaría extrayendo significado, ni pasando, ni convirtiendo al registro de lo coloquial. Estaría haciendo lo que se llama decodificar. Es una decodificación, simplemente me conozco el nombre de esos símbolos. Podría llamar a cualquier persona que no sepa nada de matemática. A cualquiera, y le digo, mira, cada vez que veas la A al revés, lee
Cuando veas la ida da vuelta, le existe. Cuando veas el ganchito este, le pertenece. Y lo lee. Ahora, esa lectura no muestra que uno es capaz de extraer significado. ¿Se dan cuenta? O sea, uno extrae significado cuando uno entiende el mensaje que está ahí atrás. O sea, ¿qué es lo que eso me está queriendo decir? La decodificación, Duval la distingue respecto de la conversión. A mí siempre se me ocurre un ejemplo. ¿Vieron en esas revistas de ingenio que les ponen jeroglíficos y dicen, cada vez que veas un asterisco pone A, cuando veas una florcita pone B, y después te ponen una serie de ganchos y te dicen, a ver, ¿cuál es el mensaje que está oculto? Eso es decodificar. Hay una biyección, por decirlo en términos matemáticos, entre los símbolos y algo, la letra. Acá podría pensar que hay una biyección entre un símbolo y una expresión que lo describe. La A da vuelta se lee para todo. Yo así leo y eso no significa ni que estoy convirtiendo del registro simbólico al verbal, ni mucho menos, ni que estoy extrayendo el significado de él. A ver, unos minutos para que me digan cuál es el mensaje que está ahí atrás. Ya que ustedes no me preguntan a mí, yo les pregunto a ustedes. ¿Y eso qué quiere decir? Totalmente. ¿Y eso qué quiere decir? No solo que son infinitos, algo más preciso. No. Algo más preciso, no solo que son infinitos, algo más preciso. No. Eso lo pondría para todo N que pertenece a N, en esta en R. O sea, lo puedo escribir en símbolos así. Esto me dice algo más. Algo más. No exactamente. Bueno, ese es el mensaje. O sea, esto dice algo mucho más fuerte. Hasta tiene un nombre que tal vez les suene cuando se los diga. No me importa en lo más mínimo el nombre, la verdad. Se empieza a ver que es difícil, que es lo único que me interesa. Es lo único que me interesa en este momento. Que se vea que esto de extraerle significado a los símbolos es difícil. Y que a veces uno, cuando se para a dar clase de matemática, no se da cuenta de eso. Entonces escribe libremente en símbolos y habla claramente en castellano, pensando que esa distancia no existe. Este es lo que se llama el principio de Arquímedes. O sea, lo que dice es que el conjunto de los naturales es no acotado. O sea, hay que pensarlo así. Cada vez que me imagino que hay un ser real que acota a los números naturales, resulta que no, resulta que hay un natural mayor. O sea, el mensaje que me está dando es que el conjunto de los naturales no es acotado. ¿Se dan cuenta? Sí, dale. Y no necesariamente. Fíjate que en el 0,1 real tenés infinitas cosas y es acotado. O sea, decir que son infinitos no dice lo mismo decir que hay infinitas cosas a decir que es no acotado. Porque, por ejemplo, en el intervalo 0,1 real tenés infinitas cosas y el intervalito está acotado, de 1 no pasa. ¿Se ve? O sea, la diferencia, por eso yo le decía, por ahí va, pero es más precisa la información que uno puede extraer de los símbolos. No es tan fácil. Y miren qué poca cosa, ¿no? O sea, todos ustedes y nosotros hemos trabajado con expresiones claramente más complejas. Claramente más complejas. Con muchos más cuantificadores mechados. Y uno a veces se cree que es fácil extraerle el significado, que es fácil entender cuál es la propiedad que está ahí atrás. Miren la otra, miren mi otro ejemplo. Asignar significado. Ahora hago al revés. Yo les pongo algo en lenguaje natural, en lengua natural, y les pido que escriban
Si no quieren escribir, piensen a ver cómo escribirían esto, ¿no? Cómo escribirían en símbolos el mensaje claro que dice: dos números reales son iguales si la distancia entre ellos puede hacerse arbitrariamente chica. Eso se entiende. Bueno, si me toca escribir símbolos... ¿Están haciendo intentos por ahí? Dale, a ver si alguno me lee una escritura. Me van a tener que decodificar porque no tengo pizarrón, así que tienen que leer así símbolo a símbolo para que el resto entienda cuál sería la escritura que están proponiendo. ¿Sí? A ver. Cuando tengan una me dicen. Me encanta que le dé ganas de pensarlo. ¿Se animan? ¿Quieren leer algo? Si quieren, ¿eh? Yo vengo de visita, así que lo que menos quiero es incomodar. ¿Sigo? ¿Vemos cómo queda esto? Hay una primera cosa que uno observa ahí, es que cuando uno lo escribe en símbolos hay que ver una implicación. Se ve una implicación, ¿no? ¿Qué es lo que va a estar en el consecuente, o sea, en la tesis, digamos? ¿Qué parte va a estar en la tesis? Que los números son iguales. O sea, si pasa que la distancia entre ellos, o sea, entre dos números, puede hacerse arbitrariamente chica, los números son iguales. Eso ya es distinto de cómo suena oralmente. ¿Se dan cuenta? Acá suena en un sentido y cuando lo escribo así. Tremendo. El arbitrariamente chico es tremendo. O sea, ¿dónde está ahí el arbitrariamente chico? Miren esto. Empieza acá y sigue acá. O sea, lo que yo digo tan fácil cuando digo arbitrariamente chico, lo empiezo a escribir adelante cuando pongo comparativo epsilon mayor que y lo termino cuando puse el módulo menor que epsilon. O sea, el lenguaje natural y el simbólico tienen lógicas distintas. ¿Se ve? La propiedad vale con un sí, solo sí, si uno quiere. No es lo que está escrito arriba. Arriba podría haber puesto el sí, solo sí. Para mí tiene más gracia mostrar esto, porque en el lenguaje natural yo empiezo a leer por atrás. O sea, yo empiezo a leer por acá. Si dos números son iguales, en realidad empiezo así. Si dos números reales son iguales, dije así, No, dije, estoy pensando en la recíproca, va de nuevo. Digo así, empiezo a leer por acá. Si la distancia entre dos números puede hacerse en arbitrariamente chica, arranca acá y sigue acá, entonces los números son iguales. Los números son iguales si la distancia puede hacerse arbitrariamente chica. Es difícil. O sea, es difícil para aprender y es difícil para enseñar. Cuando les toca enseñar cosas de este estilo, si uno está alerta de que asignar y extraer significado no son cosas fáciles, uno va a ponerle intención a enseñar el uso de los símbolos. No sé si les habrá pasado, yo recuerdo que sí, más de una vez, que tenía la sensación en la clase que había entendido todo. Y como me creía que había entendido todo, copiaba solo lo que estaba en el pizarrón. El profesor hablaba re claro, en el pizarrón solo copiaba símbolos, yo le entendía el oral, y cuando llegaba a mi casa y miraba los símbolos, no entendía cómo no entendía. Digo, con estas ideas, es claro por qué uno no entiende ahí. Porque uno entendió la cosa en el registro verbal, en la lengua natural, y no logra volver a extraer el significado de los símbolos. El
profesor lo hizo con naturalidad y me plasmó en símbolos lo que me explicaba oralmente en simultáneo. Y yo que me copié del pizarrón, creía que estaba entendiendo y no copié nada del oral, cuando llego a mi casa y me encuentro con lo simbólico, no le logro extraer el significado que en la clase había entendido. ¿Se ve? Bueno, ahí hay una cosa difícil de resolver. Cambio de concepto. Entonces, hasta acá estuvimos viendo algo del lenguaje simbólico, de los registros de representación semiótica y de esto de extraer y asignar significado, que es de la línea del pensamiento matemático avanzado, que lo me eché por ahí. Estos son los autores, Toll y Wiener, que hablan de extraer y asignar significado, que les decía que después va a estar escrito. Bueno, ahí los tienen. Tiene la contra que casi todo está en inglés. Esa también es una contra de algunas de las líneas de la didáctica, que hasta que alguien traduce algo, hasta que empieza a haber trabajos de gente de habla hispana que usa esas líneas teóricas, uno encuentra poco en castellano, aunque ya hoy en día el poco es relativo, ¿no? O sea, hay un montón de cosas. Voy con la noción esta de imagen conceptual. Voy a hacer un ejercicio, a ver si los despierto. Les voy a pedir que cierren los ojos 5 segundos. Cuando cierren, yo les describo cómo viene la cosa. Son me obedecen rápido. Cuando tengan los ojos cerrados, yo voy a decir una palabra de matemática. Quiero que ustedes pongan atención en lo que se les viene a la cabeza cuando yo digo la palabra que digo y después me cuentan. Apenas identificaron lo que se les vino, abran los ojos. Si no, los tengo acá durmiendo hasta la trasnoche. Entonces, voy a hacer eso con 2 palabras de matemática. ¿Sí? Cada uno registre. Cierren. Función. Abran cuando estén y de a uno me cuentan lo que se les vino a la cabeza. No todos, algunos. Gráfico. F de X. ¿Un gráfico como qué? ¿Qué gráfico se les vino? ¿Una parábola? ¿A algunos se les vino una recta? ¿Recta? ¿Otra cosa que se les haya venido? ¿Ejes cartesianos? Los globitos con la flecha, los diagramas de B. Fantástico. Cierren los ojos. Cierren. Recta tangente. Abran. Derivada. Parábola y la recta. Circunferencia y recta. Circunferencia y recta. ¿Algo más? ¿Alguna frase que se les venga? Derivada. ¿Cómo es? La interpretación geométrica de la derivada. Bueno, fantástico. Esta gente llama a esto que acabamos de vivir así en unos segundos, la imagen conceptual que cada uno de ustedes tiene de un concepto matemático. ¿Se dan cuenta que son diferentes? O sea, la imagen conceptual, lo que se le vino a uno a la cabeza cuando cerró y pensó en función, no es lo que se le vino al otro. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, cada uno de los que aprende y de los que enseñan, tenemos ahí una imagen conceptual de conceptos que conozcamos. O sea, si el concepto todavía no me lo enseñaron, lo que tengo se llama concepciones espontáneas. Si hay un concepto que todavía no enseñé, supónganse que no enseñamos la noción de recta tangente o la noción de lo que sea, de entorno reducido, lo que quieran. No saben de qué se trata. Hay algo en la cabeza de la gente sobre eso cuando el término es de uso cotidiano. Ahora les voy a poner un ejemplo de eso. Está claro que si el concepto de matemática que les voy a definir es homeomorfismo, en esas concepciones espontáneas no hay nada. O sea, no hay nada que se me venga a la cabeza con eso. Pero con la noción de límite, tangente, función y muchas otras, hay cosas en la cabeza de mis alumnos antes de que yo me pare a presentarles nada. Esas son las concepciones espontáneas, que son parte de la imagen conceptual, término definido por Toll y Wiener. O sea, es todo lo que se les viene, es lo visual, las palabras sueltas, las expresiones. ¿A nadie se le vino en tangente la recta que toca en un único punto? ¿A alguno se le vino esa
de la imagen conceptual de una noción. Y son relativas a cada uno, son relativas al sujeto, lo cual mete una complejidad total al pobre profesor que convive con las concepciones espontáneas de cada uno, que no sabe por ahí ni qué tienen, y después de que enseña con la imagen conceptual que le haya quedado. Yo, en realidad, bueno, antes de pasar a la otra, la definición conceptual es la definición, como uno la pueda dar, sea el lenguaje simbólico o el lengua natural, ¿sí? Como si los hubiera conocido antes, cosa que no es así, imaginé lo que iba a salir. En realidad lo puse todo junto. O sea, traté de armar una imagen conceptual súper requete completa, incluso con algo que me sorprendió el otro día cuando en una capacitación estaba contando cosas de estas y tenía una pedagoga sentada que no sabía de qué se trataba el concepto de función, y cuando le pedí a ella que me dijera lo que se le venía a la cabeza tratando de pescarle sus concepciones espontáneas, me dijo la noción de espectáculo, de roles, de escenario, todo lo que tiene que ver con las funciones de teatro. O sea, en ese contexto de decir, cerrar los ojos y decirme qué se te viene a la cabeza, está todo eso previo, las concepciones espontáneas. Yo voy bien con el tiempo, ¿no? Si me tengo que apurar, me dicen. Entonces, imaginando las imágenes conceptuales, creo que ahí están todas, sí. Por poner así como un surtido, puse lo que ustedes me acaban de decir todo junto. No necesariamente una misma persona tiene todo esto en su cabeza, capaz que sí, capaz que no. Capaz que hay alguien que tiene más foco en lo simbólico, capaz que hay gente que tiene más foco en lo gráfico, depende de cada uno. Todo bien. Lo interesante es que las concepciones espontáneas, previas a la enseñanza, sobreviven a la enseñanza. Tremendo es eso. En el caso del espectáculo no afecta tanto, porque cuando me toque operar con funciones, no voy a estar pensando en el espectáculo, ni en el actor, ni nada. Pero cuando las concepciones espontáneas están más cercanas a lo matemático, hay gente que usa esas concepciones espontáneas al momento de resolver cosas. También les voy a dar un ejemplo. Miren lo que pensaba que ustedes me iban a decir respecto de recta tangente. En las concepciones espontáneas de alguien que no sabe nada de tangente, eso lo tiene. Te escapaste por la tangente. Y miren, como si los hubiera conocido, eso es lo que tenemos todos ahí. ¿Estamos bien? Hay una cosa interesante para pensar, que es que encima por ahí les resulta sorprendente, que es que la imagen conceptual que nosotros tenemos puede tener cosas mal, matemáticamente equivocadas. Como por ejemplo, que la recta toca la curva en un único punto. Eso no necesariamente se tiene que dar. O sea, yo puedo tener una parábola y el eje de simetría, esa recta corta la parábola en un único punto y está lejos de ser la tangente en el vértice. ¿Me siguen lo que digo? O puedo tener una curva, algo así tipo una cúbica, y trazo una tangente en un lado y se toca en otro. O sea, el hecho de que la curva y la recta se toquen en un único punto no es relevante para la tangencia. Son lo que se llaman atributos irrelevantes. Lo que pasa es que están presentes, son características que están presentes en los ejemplos que se me vienen a la cabeza. Cuando pienso en recta tangente y se me viene el círculo, la circunferencia o la parábola, ahí se da. O sea, ahí se da que la recta y la curva se tocan en un único punto. ¿Está bien? Pero eso no es lo relevante de la tangencia. Como tampoco es relevante que la curva quede toda en un semiplano, en uno de los semiplanos determinados por la recta. Eso no es relevante. Piensen en y igual x cubo y la tangente en el origen, que es y igual 0 y deja parte de la curva por arriba y parte por abajo. Pasa que esos atributos son de esos ejemplos. Son irrelevantes para la tangencia, pero están presentes en los ejemplos que casualmente se me vienen a la cabeza cuando pienso en la tangencia. Entonces, ¿cuál es el peligro?
Digo, está claro que si uno se pone a pensar en qué es la tangente y uno recupera el concepto que es la mejor aproximación lineal en un entorno del punto, ¿no? La mejor aproximación que puedo hacer del comportamiento de la curva cuando me paro en un entorno del punto, está clarísimo que es un concepto local. O sea, la tangencia mira algo local. No me importa que nunca más se cruce o que sí se cruce, o que toda la curva quede de un lado o del otro, que miraría algo global. ¿Se entiende? Entonces, el peligro uno empieza a advertir que tiene en su cabeza cosas que están mal y cosas que están bien juntas. Uno es feliz por la vida, así, con esas contradicciones en la cabeza y no pasa nada. El peligro es cuando uno usa la imagen conceptual como medio para contestar algo. Porque si me quedo de la imagen, miren, tengo un ejemplo clarísimo. Todos nosotros tenemos en la imagen conceptual de rectángulo una figurita así, con esta forma. Ni así finita, ni girada, ni torcida, ni un cuadrado. O sea, si les hubiera hecho cerrar los ojos y decirme qué se te viene con rectángulo, a todos nosotros se nos viene algo más o menos de las mismas dimensiones. Entonces, cuando un alumno te contesta que el cuadrado no es rectángulo, está clarísimo lo que pensó. O sea, fue con su cabeza a su imagen conceptual, chequea esas imágenes, el cuadrado no le calza con lo que él tiene en la imagen conceptual por rectángulo y te contesta que no. Entonces, hay algo interesante para pensar, que es cómo operamos nosotros ante una pregunta. Cuando el profesor me pregunta si el cuadrado es un rectángulo y yo le contesto que no, ¿qué es lo que estoy haciendo? Nuestra vida es así. Tenemos la imagen conceptual que hayamos podido construir en función de las concepciones espontáneas que traje antes de la clase, más lo que el profesor le sumó con mi construcción personal y absolutamente subjetiva, con partes que están bien y partes que están mal en esa imagen conceptual, y seguro que me dieron la definición. O sea, seguro que me dieron la definición. Entonces, cuando me hacen una pregunta, yo puedo hacer esto. Si entro a la imagen conceptual, a una parte que está bien de la imagen conceptual y contesté bien. Porque me invitó, o sea, porque la actividad me hizo meter en una parte que estaba correcta. Ahora, ¿qué pasa si entro en algo incorrecto y contesto? Como el ejemplo de la recta tangente. Si a mí se me viene a la cabeza que la recta tangente es la recta que corta en un único punto la curva y me ponen esa especie de cúbica con la recta que toca en dos, por ahí digo que no es la tangente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No necesariamente eso significa que no me sé la definición de tangencia. Puede querer decir que entré a una parte equivocada de la imagen conceptual y contesté, y me salió mal, porque entré a una zona que estaba mal. Y se pueden dar otras combinaciones, como se imaginarán. La cosa más interesante se empieza a dar cuando uno empieza a conjugar lo que tiene la imagen conceptual con la definición conceptual. Por ejemplo, este camino. Entro a la imagen conceptual, chequeo con la definición y contesto. O, por dar otro ejemplo, la gente que se maneja muy cómoda con lo simbólico, suele ocurrir que no busca nada en su imagen conceptual. Se maneja cómodo con lo simbólico y hace. Y no chequea con nada. Y contesta, como pueda. Bien o mal, según cómo haya usado la definición. Y todo esto se puede dar junto. A veces entro a una zona de la imagen conceptual, no siempre entro a la misma. A veces entro a la zona correcta, a la incorrecta, no me doy cuenta que están mal. Y lo que se promueve dentro de este enfoque es, bueno, no solo que el profesor se alerte de la existencia de esta imagen conceptual en cada uno de mis alumnos, sino hacerlos conjugar. O sea, uno empieza a tener explicaciones de otro tipo, o sea, explicaciones un poco más finas de por qué me contestaron que el cuadrado no es un rectángulo si le di 32 veces la definición de rectángulo. O sea, uno empieza a tener explicaciones más interesantes de algunas cosas. ¿Se dan cuenta? Lo que se promueve en el fondo es un vínculo mayor entre la imagen conceptual y la definición conceptual. Esa es la intención final de todo esto. Pero bueno,
les va a empezar a pasar que se den cuenta cuando saltan concepciones espontáneas o esas partes de la imagen conceptual. No sé, recuerdo un ejemplo de un profesor preguntándole a los alumnos qué es un entorno reducido y los alumnos les dicen un entorno chico. Y lógico, o sea, al profesor ni se le pasó por la cabeza lo que estaba pasando ahí, pero lo clarísimo de lo reducido es reducido calorías, es algo reducido, no entro en ese pantalón de ese tamaño reducido, o sea, ese tipo de cosas. Esa concepción espontánea sobrevivió a la enseñanza. Y no es que el alumno no vio la definición, solo que en esa inmediatez, o sea, en la inmediatez de la clase, la entrada fue a esa concepción espontánea de lo reducido y contestó. ¿Se dan cuenta? En cuanto al profesor le dice, pero ¿no te acuerdas cuál era la definición que habíamos visto? Por ahí se acuerda. O sea, no contradice eso, ¿sí? Ni es signo de no haber estudiado el tema. Bueno, ¿están cansados? Digan que no. No, me quedan un par de cosas para contarles si lo puedo hacer, supongo, ¿no? ¿Sí? Bueno, hablemos un cachito, sigo pasando temas. Vieron que esto era casi como un surtido de cosas que están todas enmarcadas en el enfoque cognitivo. Esta teoría, ahí viene la sigla, de dónde viene, acción, proceso, objeto y esquema. Hoy en día la gente de habla hispana escribe APOE, que la E es la única que difiere de la S al traducir estas palabras, y se encuentran trabajos de gente que ha tomado esta línea como marco teórico para alguna investigación y al describir ese marco teórico describe la teoría en castellano. Entonces ya hoy se consigue en castellano una aproximación a la teoría si a uno le interesa, ¿no? Bueno, este enfoque empieza partiendo de lo que se llama una descomposición genética de los conceptos. La idea es, se toma un concepto de matemática y se trata como de reconstruir, de ir descomponiéndolo de manera tal de tener claras las construcciones cognitivas, o sea, los requerimientos cognitivos que mis alumnos van a tener que vivir para poder aprender ese concepto. Es una cosa delicada, esas descomposiciones genéticas en general las hace gente que investiga en educación matemática, y cada investigador desde su sesgo y desde su enfoque puede generar esas descomposiciones genéticas diferentes. O sea, la descomposición genética no necesariamente es única, como dice ahí. Les voy a contar muy breve de qué se trata esto, de qué se trata. Ahí. Entonces el alumno va y completa. Podría ser que ni esté ahí. O sea, podría ser que no sepa lo que significa completar la tabla. O sea, quiero decir, no es lo mínimo que hay el estar a nivel acción. Un alumno está a nivel acción cuando puede transformar un objeto con una indicación que es externa a él. Reacciona ante indicaciones de otro precisas. Ahora les voy a dar un ejemplo. Todo esto empieza a cerrar más con el ejemplo, pero mínimamente este punteo lo quiero hacer. Cuando el alumno se dice que está a nivel proceso, cuando ya el alumno incorporó una serie de acciones y es consciente que él puede decidir hacerlas sin indicación del externo. O sea, cuando él advierte que hay algo que venía haciendo antes, que ahora él podría decidir hacer por las suyas. Entonces empieza a prescindir de la indicación del externo. Es una transformación interna no dirigida por indicaciones externas. La acción repetida y la reflexión sobre esa acción empiezan a permitir que el sujeto se interiorice y esté a nivel proceso. Interioriza esas acciones y él opera por sí solo, ¿sí? Estar a nivel objeto es una cosa complicada porque obliga a que el alumno entienda el objeto matemático como un paquete, como un todo. Que haya, ¿me quedan 10 minutos? ¿O 10, 20? ¿Así? Bueno, perfecto. Y así digo, capaz que son 20, no me queda mucho. Me quedan ejemplos, casi nada más. Estar a nivel objeto obliga al alumno a que entienda que el objeto es un todo que lo puede manipular, cambiar de forma, opera sobre el objeto matemático concibiéndolo como un todo. Esos objetos y los procesos se combinan en esquemas mentales que van como organizando
conocimiento matemático. Y lo menos probable, o sea, lo más así como alejado todavía, es que cuando uno tiene esos esquemas armados para distintos conceptos, uno puede a su vez manipular esos esquemas. Entonces esos esquemas se estarían transformando como en un objeto a manipular. Eso, desde mi óptica, no se da en el nivel medio. Este término de encapsulación, que se debe a Dubinsky, como toda esta teoría, trata como de pescar esta globalidad, ¿no? Como de llevarse el todo, de poder verlo completo. Ejemplo. Esta la paso. Total les va a quedar si me la piden. Si uno les pide graficar una función lineal y el alumno no hace nada, todavía no está a nivel proceso. No está a nivel proceso. No se dio cuenta que apelar a la tabla, completarla y marcar los pares ordenados y graficar era algo que él podía decidir. Todavía no está ahí. Ahora, si el profesor le dice, ¿qué tal si haces una tabla? Suponete pone en X 0 y 1, completarla, marcar los pares ordenados en el gráfico y graficar. Si ahí lo hace, está a nivel acción. ¿Se dan cuenta? O sea, para que haya estado a nivel proceso, en el 1 tiene que poder graficar decidiendo él qué acciones hacer. ¿Se entiende? Si eso no lo puede hacer, uno todavía tiene la esperanza que esté a nivel acción. Hay ahí como una gradualidad, ¿no? Entonces, lo pones en situación. A ver, si vos le das la tabla, vos le das los puntos y le pedís, ¿lo puede hacer sí o no? ¿Sí? Si lo hace, está a nivel acción. Imagínense preguntando si un cierto valor pertenece a la imagen de una función. Quien está a nivel proceso, por ahí le tira valores a X a la espera que alguna vez la cuenta le dé 9. O sea, imagina la función como el proceso de evaluar, porque es lo que viene haciendo cuando completa la tabla. Entonces busca decidir si el 9 está o no en la imagen, prueba con 0 no le da, con 1 no le da. Si lo encuentra, bien. Si no lo encuentra, le dice que no sabe. Una persona que está a nivel objeto, y este es mi primer ejemplo de estar a nivel objeto, entiende esa lineal como un todo. Entonces, o imagina la recta, se da cuenta que no es horizontal, que por no ser horizontal la imagen de todos los reales se contesta, o tranquilo plantea una ecuación, agarra todo el paquete de 2x más 1, plantea una ecuación, se va, o sea, manipula el objeto libremente. ¿Se dan cuenta? Esa persona ya concibe como un todo a esa función. Bueno, un ejemplito. Un ejemplo también muy común es pensar qué pasa con este número 09 periódico que tanto complica. Atrás de él hay una cuestión del proceso de agregar nueves. O sea, el 09 periódico tiene una fuerza en algo dinámico que tiene que ver con pensar esta sucesión que en cada paso le agrega un 9. O sea, ¿se dan cuenta que eso es un proceso que hasta parece dinámico? O sea, parece que hasta tuviera movimiento, lo puedo seguir haciendo. Entonces, quien no encapsula el objeto 09 periódico y no lo entiende como uno, dice cosas como que el 09 periódico tiende a 1, se le acerca, como si se estuviera moviendo. El 09 periódico se acerca a 1, esa persona está en esto a nivel proceso. Lo ve como algo dinámico, ¿se ve? El que encapsuló el objeto entiende que el 09 periódico es 1 y lo puede manipular. Bueno, a modo de cierre, miren cómo calcé el tiempo. Como para poder decir qué cosas mira el enfoque cognitivo intenta anticipar dificultades en la comprensión del aprendizaje de matemática para conceptos puntuales. O sea, quien hace un trabajo alineado con un enfoque cognitivo, le interesa lo que pasa con un concepto, alrededor de un concepto matemático. Entonces, con ese concepto empieza a ver cómo es la asignación de significados, la extracción de significados, cuál es la imagen conceptual que alguien puede tener, cómo hago para enriquecer la imagen conceptual, cuáles pueden ser las concepciones espontáneas. ¿Se dan cuenta? O sea, se parte de un concepto matemático tratando de identificar cuáles son las dificultades cognitivas que le son propias. Eso sería lo que por ahí sintetiza
el interés de esta área, del enfoque cognitivo. En general, no da pautas para organizar una clase de matemática. No te dice, bueno, vos tenés que dar una clase de funciones o de recta tangente, empezás así, hace esto y hace... No da esas pautas como de la panorámica de la clase, ¿sí? Hay otras líneas que dan mucha información sobre cómo pensar lo que pasa en una clase, ¿está bien? Y tampoco se plantea como meta el hecho de resolver problemas, ni hacer que el alumno sea un resolutor de problemas, que hay otras líneas que sí se lo plantean, ¿está bien? Mira las dificultades cognitivas de un concepto y piensa cómo atenderlas. Entonces, es una línea que es apropiada cuanto más alto en matemática están pensando. Si quieren enseñar una noción de matemática avanzada, el enfoque cognitivo va a ser el que más les resulte. Otras líneas serán más apropiadas para otras cosas, para organizar la clase, pensando en un concepto, para enseñarle a la gente a resolver problemas y otras. ¿Está bien? No es esta. Bueno, creo que esta es la del final. Ahí tienen el mail para el que me quiera pedir el PowerPoint o lo que pueda, si en algún momento necesitan algo y estuviera a mi alcance compartirles material o lo que sea, si me escriben yo contesto. Si no contesto es que no me llegó, pero el 100% de las veces les voy a contestar. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. No preguntaron durante el rato. Volví a la línea 1. ¿Algo que quieran preguntar? Dicen que hay que esperar 90 segundos y que pasado, si uno se aguanta 90 segundos de silencio, salen las preguntas. Vamos a practicar. Bueno, les agradezco mucho. Dale, vale. Eso, estamos en los 89. Dale, dale. Yo quería preguntar si además de pedirte la información de lo que se dio hoy, se puede pedir otra información, siempre igual. Pedí. Si tengo, te paso. Sí. Mabel, vos tenés bastante experiencia en trabajo con docentes y en futuros trabajo con futuros docentes. El 90% de los que están acá son estudiantes de profesorado de matemática. ¿Qué recomendación le harías para su vida profesional? Pues así en general, qué difíciles preguntas me hiciste hoy. Antes me venía haciendo otras también difíciles. No sé, al que le gusta la tarea docente y se apasiona y ve eso como algo profesional, no de una persona que se para y repite, digo, van a vivir estudiando. ¿Vieron esos globitos que les puse ahí que seguro que me quedaron afuera porque ni los sé? O sea, creo que uno va a vivir dedicándose a leer cosas de la enseñanza de la matemática, de la matemática. Cuanto más cosas de educación matemática uno sabe, más le gusta enseñar matemática, al menos a mí me pasa eso, y me da ganas de saber más matemática, y pensar en didáctica me permite pensar mejor o ver otros enfoques de cosas de matemática. No sé, o sea, el peligro para mí sería que uno no entienda la parte profesional de la docencia. O sea, el profesor que se para se deleita cuando le entiende lo que tiene en la cabeza al alumno y sabe justo cómo hacerle la pregunta, porque no se le pasó por alto que dijo en un entorno reducido que es chico. O sea, tiene tanta claridad en lo que está pasando ahí, que hace buenas intervenciones, que no arruina las cosas. Esa es la parte que es como irrepetible. Si uno no entiende eso, la máquina que se para y da la clase expositiva, así como la hice yo hoy,
va al fracaso, o sea, decididamente va al fracaso. Lo que a mí más me apasiona es esa parte, es entender desde qué lógica me preguntan. Todas las respuestas equivocadas tienen algún lado de lógica, créase o no. Entonces, empezar a percibir eso, entender por qué pasan las cosas, bueno, qué sé yo, estudiando cosas de educación matemática, de matemática, uno sin dudas mejora su rol, ¿no? Y seguramente despierta en el otro la pasión que uno tiene por matemática, que no es la imagen difundida de la matemática, ¿no? Si hacemos una encuesta en la calle, todo el mundo dice cosas horribles de la matemática y a todos nosotros nos encanta. Entonces, en cuanto uno piensa 30 segundos qué pasó entre medios, te encontrás con lo que pasó en la escuela y te querés matar, ¿viste? Entonces, digo, por ahí me parece que sería la recomendación que se me ocurre hacer ahora. Bueno, para cerrar entonces, dos cositas. Primero, agradecer el tiempo, agradecer todo lo que nos comentó hoy la doctora Rodríguez, que fue bastante jugoso e interesante. Espero, obviamente, que lo puedan ir, no sé si aplicando del todo, pero por lo menos que les haya hecho un poquitito de ruido todo lo que comentó. Así que, bueno, un enorme agradecimiento, un placer haberla tenido acá. Y bueno, para avisarles, obviamente ya lo saben, que el próximo jueves 30 viene la profesora Ana Bresan a dar la otra charla. Así que, sí, en la Sociedad Italiana, de 10 a 12, la Sociedad Italiana está en Sarmiento e Italia. Sí. Sí. ¿La ubican? Sí. Bueno. Así que bueno, esperamos la asistencia y volvemos a agradecer enormemente